Qué bendiciones estar en la casa del Señor, amén. Y poder cantar alabanzas a su nombre, poder compartir los unos a los otros y también lo más importante es ser nutrido y alimentado en y por la palabra de Dios. Hace ya algunas semanas el pastor Steve comenzamos una serie titulada Doctrina y en esta parte de esta serie titulada Doctrina vamos a ver lo que es la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Y el pastor Steve comenzó la serie en lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia, que el Señor Jesucristo creó. Y que la iglesia no es, como muchos de nosotros sabemos, no es un edificio, sino que la iglesia somos nosotros los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo por la fe y que hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia y nos reunimos en un lugar, le llamamos la iglesia, el templo, en un lugar donde cada domingo la iglesia, el cuerpo de creyentes, viene y se reúne, como ya hemos dicho, no solamente para alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios, no solamente para poder nosotros compartir los unos a los otros, pero la iglesia también se reúne para escuchar la palabra de Dios. De esa manera es que nosotros vamos a ser alimentados, vamos a ser nutridos, vamos a recibir, vamos a escuchar a través del Espíritu Santo la palabra de Dios para que entonces juntos podamos crecer y entonces ser, como es el título del mensaje de esta mañana, entonces ser una iglesia efectiva. Cuando algo es efectivo es porque algo trabaja. ¿Verdad? Si usted tiene alguna situación, sea lo que sea, y va a buscar ayuda de lo que sea, usted quiere que esa ayuda sea efectiva, ¿verdad? Usted quiere que esa ayuda pues haga la obra que esa ayuda que usted está buscando debe hacer. Y nosotros como iglesia debemos los unos a los otros, no solamente animarnos, pero también debemos esforzarnos los unos a los otros a que como iglesia nosotros tengamos un impacto efectivo en este mundo. Y cuando hablamos de una iglesia efectiva, yo creo que el modelo que nosotros tenemos en las Escrituras se encuentra en Hechos capítulo 2. Volvamos de nuevo a Hechos capítulo 2 y quiero simplemente leer los versículos 41 al 42 para simplemente comenzar lo que vamos a ver en esta mañana. Dice Hechos 2, versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo, recuerda ese mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, dice, fueron bautizados, o sea que número uno, ¿verdad? Vemos aquí que el bautismo no es lo que convierte a una persona. El ser bautizado no transforma a una persona. La salvación no viene a través del bautismo, no a través de buenas obras. Porque como comienza el versículo 41 es que los que, ¿qué cosa? Creyeron primeramente. O sea, debemos creer primero. La fe viene por el oír la palabra de Dios, creer en Cristo Jesús para entonces obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Entonces dice aquí que los que creyeron lo que Pedro dijo, luego que creyeron, ¿qué pasó? Dice, fueron bautizados. El bautismo es nosotros testificar y nosotros proclamar que hemos primero creído en Cristo y entonces queremos ahora
no solamente identificarnos con Cristo en el bautismo, pero queremos decirle a todas las personas que nosotros hemos creído en Cristo primero y ahora somos bautizados como un testimonio de nuestra fe al creer en Cristo. ¿Se entiende? Y dice aquí que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y entonces fueron sumados a la iglesia en ese mismo día de todo el grupo que escuchó, como 3,000 personas en total. Entonces, mire lo que dice el versículo 42. Todos los que creyeron, todos los creyentes, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Vaya al versículo 47 ahora. Hechos 2, versículo 47. Dice, todo el tiempo, todos esos creyentes que creyeron en Cristo, dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana de creyentes los que iban siendo salvos. Y yo espero que nosotros anhelemos, yo espero que nosotros deseemos tener una iglesia efectiva. Pero para tener una iglesia efectiva, nosotros como creyentes debemos dedicarnos, debemos existir, debemos vivir, debemos representar nuestra identidad. Debe estar totalmente envuelta, nuestra identidad como creyentes debe estar totalmente absorbida en nosotros, no solamente conducirnos como creyentes, pero en nosotros también vivir en comunidad como creyentes. Y no tenemos tiempo para ver todas las cosas de este texto, pero Hechos 2, escuche bien, los versículos primordialmente del 40 al 47 nos indican a nosotros que los creyentes vivían y tenían una prioridad en que ellos constantemente querían, no solamente anhelaban crecer espiritualmente, pero ellos también constantemente deseaban estar juntos y hacer discípulos juntos. El texto nos los habla claramente, donde ellos venían todos los días y ellos aprendían de las enseñanzas de los apóstoles, donde ellos todo el día se preocupaban crecer los unos a los otros. Y por eso podemos decir que nosotros debemos preocuparnos por crecer espiritualmente y relacionalmente. Yo creo que eso debe ser algo constante en nuestras vidas. Yo creo que eso va a ayudar a la iglesia en sí a crecer cada día. Porque número uno, como punto número uno, nosotros debemos crecer en nuestra relación con Cristo. Yo creo que eso debe ser la meta primordial y principal para cada creyente. Cada uno de nosotros tiene diferentes relaciones. Pero yo creo, y lo afirmo así, que la relación principal de una persona que conoce a Cristo es su relación con Cristo. Nuestra comunión con Él. En donde así como los hermanos de aquel entonces se sentaban a los pies de los apóstoles, de los maestros y escuchaban la palabra de Dios, así nosotros debemos sentarnos a los pies de la palabra de Dios, que tenemos toda la palabra de Dios hoy completa y que nosotros debemos cada día nosotros exponernos, nosotros sumergirnos en la palabra de Dios y querer crecer espiritualmente, querer, como estábamos cantando, que nosotros seamos renovados cada día por la palabra de Dios, que nosotros dejemos que la palabra de Dios como un río que limpia,
que la palabra de Dios nos limpie y nos renueve cada día, que renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón, que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestras ideas, nuestras motivaciones, nuestros deseos, que la palabra de Dios tome cabida en toda nuestra mente y en todo nuestro corazón, para nosotros crecer y no estancarnos, sino que la misma palabra de Dios nos ayude a crecer de tal manera que nosotros como creyentes, Dios nos utilice para impactar nuestro contorno. Cada persona aquí tiene un contorno diferente. Cada persona aquí tiene un contorno en donde tú puedes impactar, donde tú puedes alcanzar a personas que yo no puedo alcanzar, porque no vivo en ese contorno. Pero cada creyente en esta mañana tiene, con la ayuda de Dios, tiene ese contorno en donde tú puedes, mientras más crece en tu relación con Dios, impactar tu alrededor. Y aquí el versículo 41 nos dice que los hermanos venían y ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Dice al final también que ellos se dedicaban a la oración. O sea que no solamente era instrucción y enseñanza, pero ellos se dedicaban a pasar tiempo con Dios en oración. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 2 dice, escuche bien, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En otras palabras, de la misma manera que un recién nacido, que todos lo sabemos, de la misma manera que un bebé llora y llora y llora hasta que le den esa leche, de la misma manera Pedro nos está diciendo aquí que nosotros debemos de esa misma manera anhelar, desear la palabra de Dios. Desear las enseñanzas que fluyen de la palabra de Dios. No sé si usted ha escuchado este dicho que dice, este libro, la palabra de Dios, te mantendrá fuera de pecar o el pecado te mantendrá fuera del libro. O sea, lo importante de nosotros estar en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos ayude a nosotros a no pecar contra Dios, sino el pecado nos va a mantener alejados de la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, alejarnos más y más de lo que verdaderamente nosotros debemos acercarnos más y más. Dice Hechos capítulo 1 versículo 14, dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Escuchen, si queremos hacer discípulos, debemos crecer primero como discípulos de Cristo. Aún más, si queremos ser una iglesia efectiva, debemos continuamente crecer espiritualmente. Debemos dedicarnos a la palabra de Dios cada día. Debemos dedicarnos a nosotros conocer a Cristo cada día. Debemos dedicarnos a la oración cada día. Escuche, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano y Dios va a añadir, como dice el texto, a su iglesia a aquellos que Él va a salvar. Independientemente de lo que nosotros hagamos, Dios no cambia y Dios va a ser fiel a su palabra. Pero no podemos olvidarnos también que así como Dios es el que salva, que así como Dios es el que hace la obra, el libro de Filipenses, el apóstol Pablo habla en el capítulo 2, que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. En otras palabras,
Dios es el que hace en nosotros el hacer y el querer por su buena voluntad. Estamos en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Pero nosotros somos llamados a que así como Dios es el que hace su obra y Él hace su parte, si puedo decirlo de esta manera, Dios también nos llama a nosotros a hacer nuestra parte. Porque nosotros ahora, esa salvación que hemos recibido, debemos ocuparnos, en otras palabras, debemos, por decirlo así, trabajar en la salvación que ya hemos recibido, no trabajar para ser salvos, sino trabajar, ocuparnos, dedicarnos en ese regalo, en ese tesoro que ya hemos recibido de parte de Dios. Y debemos hacerlo cada día y debemos hacerlo con temblor y con reverencia, porque es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, que no hemos merecido, que ahora nosotros somos llamados a cada día, en cada momento, nosotros crecer y nosotros no dejar el tesoro en la tierra ahí, sino que tomarlo y llevarlo con nosotros y que nosotros seamos ahora luz y sal en esta tierra. Ese es nuestro trabajo. Esa es la encomienda de Cristo para nosotros. Él nos encomendó su misión, que vayamos ahora y que nosotros vayamos a todo el mundo a predicar su palabra en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Que sea donde sea que Dios nos ponga a nosotros, que nosotros entendamos la misión y la labor que nosotros tenemos cada día. Porque la iglesia, sí, la iglesia va a crecer y Dios va a bendecir su iglesia porque es su iglesia. Pero también Dios quiere utilizarnos a nosotros para bendecir su iglesia. Y la iglesia va a ser, escuche bien, efectiva. La iglesia va a hacer un impacto mayor. Dios utilizándonos a nosotros como creyentes, pero nosotros también haciendo nuestra obra como hijos de Él. Es como, por ejemplo, yo decir, yo quiero que mi hijo que es bebé crezca y sea un pelotero y que juegue en las grandes ligas. Yo quiero que él en 20 años sea un pelotero y juegue en las grandes ligas. Excelente. Eso es un tremendo deseo. Yo quiero que él sea efectivo. Ok. Pero si yo lo dejo ahí y vengo para este lado y no lo alimento, ni le doy amor, ni comprensión, ni lo pongo en las cosas que él tiene que hacer, yo puedo decir todo lo que yo quiera. Yo puedo tener el deseo más grande. Pero si no hago con ese bebé lo que yo tengo que hacer, de nada me sirve hablar si yo no hago lo que tengo que hacer para que eventualmente, si está en la voluntad de Dios y en las manos de Dios, yo hice mi trabajo, el bebé va a crecer y Dios se va a encargar del resto. Y es el punto que yo quiero traer con la iglesia. Dios, yo creo, que puede utilizarnos a nosotros para Él no solamente bendecir su iglesia, pero para hacer crecer su iglesia y que la iglesia sea efectiva, que tenga un impacto aún mayor. Y tomándolo ahora en nuestra iglesia local, Gospel Hope Español, yo creo que Dios quiere bendecir su iglesia para multiplicar a su iglesia, pero Dios nos va a utilizar a nosotros, por eso nos dejó aquí. Para utilizarnos a nosotros. Pero nosotros ahora debemos hacer nuestra labor de dedicarnos juntamente y crecer en la enseñanza, que no solamente sea algo de los domingos, venir a la iglesia y escuchar su palabra, sino que sea algo de cada día. Que ese anhelo, que esa pasión no simplemente se quede los domingos en la mañana, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, nosotros vengamos con esa misma intensidad y anhelo. Y que el domingo sea un día en que
corporalmente nosotros seamos alimentados, enseñados y nutridos y animados los unos a los otros. Porque el texto no se queda ahí. Ellos no simplemente estaban en el templo y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, sino que mira el versículo 42, dice que se dedicaban a la comunión fraternal, participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Dice el versículo 43 que un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles dicen que realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Dice el versículo 44 que todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice el versículo 45 que vendían sus propiedades, sus posesiones. Dice que compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Versículo 46 dice que adoraban juntos en el templo cada día. Dice que se reunían en casas para la cena del Señor. Dice y compartían también sus comidas con gran gozo y generosidad. O sea que no solamente los hermanos crecían espiritualmente, pero yo creo también que hubo un crecimiento relacionalmente. Y ese crecimiento relacionalmente vino y salió de ese tiempo junto en la palabra de Dios, de ese tiempo junto orando, de ese tiempo de enfoque como iglesia unidos ellos, dice todos juntos. En diferentes ocasiones, lo dice el texto, todos juntos, todos venían, tenían comunión. En otras palabras, había una coinonía, había una asociación mutua, una confraternidad los unos con los otros. Escuche bien, no era el simplemente hecho de estar juntos por estar juntos, sino que estar juntos para crecer, pero también porque ellos compartían un propósito en común. Y el propósito común era que ellos no solamente eran creyentes en Cristo, pero ellos también tenían un deseo de también hacer un impacto en su comunidad. La semana pasada nosotros pudimos ir a ver un partido de pelota, de béisbol, de AAA. AAA es la liga que va justamente antes de llegar a las ligas mayores. Y nos sentamos ahí prácticamente detrás, por el outfield, en donde se sientan los pitchers de relevo. Usted ve muchas veces si el pitcher abridor no está pitchando bien, pues comienzan a calentar los brazos, otros pitchers. Nosotros nos sentamos ahí detrás, prácticamente detrás de ellos. Y los niños ahí estaban hablando y veíamos a los lanzadores que estaban calentando ya. Pero también veíamos que a veces habían conversaciones entre estos jugadores de un equipo y había conversaciones también con los jugadores del otro equipo. Pero simplemente habían conversaciones bien informales. ¿Por qué? Porque no están en el mismo equipo. Se conocen, ¿verdad? Se hablan, pero todo llega hasta ahí. No hay una relación como yo veía a los demás jugadores del mismo equipo, que relajaban, se abrazaban, hablaban, practicaban entre ellos. Y había una unión entre ellos que no existía con los jugadores del otro equipo. Y el punto es que nosotros vemos aquí que había una relación especial, había una asociación mutua y esa relación estaba conectada porque todos ellos habían creído en Cristo y tenían ahora una meta en común, que era no solamente crecer espiritualmente, pero crecer relacionalmente. Dice Hechos 27, dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales, dice, para participar de la cena del Señor, algo común que ellos hacían, algo normal que ellos hacían todo el tiempo. Mira lo que dice una vez más Hechos capítulo 2, mira el versículo 44.
dice que todos los creyentes se reunían. Dice el versículo 45, vendían sus propiedades. Dice el versículo 45 que ellos compartían el dinero. Dice el versículo 46 que ellos adoraban juntos en el templo. Y dice el versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Por eso es que Mateo 22, el versículo 37 dice, Jesús le contestó y dijo, ama al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el más importante de los dos? Debemos amar a Dios, porque para poder amar al prójimo como Dios quiere que nosotros lo amemos, necesitamos el amor de Dios primero. Pero debemos hacer los dos, amar a Dios y también amar al prójimo, independientemente. Porque Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Dice, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Una iglesia efectiva? Claro, todos queremos una iglesia efectiva. Pero la efectividad no viene de cuán grande el edificio sea. La efectividad no viene de cuán grande el parqueo sea. La efectividad no viene de cuántos instrumentos podemos tener aquí. La efectividad no viene de qué tan hermoso está decorado el templo. ¿Eso es malo? No, debemos esforzarnos por tener lo mejor de lo mejor, porque lo hacemos para Dios. Que todo esté limpio, que todo esté organizado. Pero escuche bien, la efectividad de la iglesia va a venir de la relación que tiene cada creyente en la iglesia con Dios. Mientras más profunda tu relación sea con Cristo, más efectivo va a ser tu impacto en la iglesia. Mientras más profunda sea tu raíz como creyente en la palabra de Dios, más impacto tú vas a poder tener en tu comunidad. Mientras más profunda nosotros oramos a Dios, más impacto vamos nosotros a tener. Mientras, escuche bien, mientras más profunda sea nuestra relación con Cristo y más conozcamos a Cristo cada día, más profunda, más impactante va a ser la relación los unos a los otros. Y eso no depende del pastor, ni de los diáconos, ni de nadie. Eso depende de mí y de ti, porque cada uno debe ocuparse de su salvación con temor y con temblor. Mire lo que dice el versículo 36 de Hechos 2. Hechos 2:36 dice, ahí en el medio de la predicación del apóstol Pedro, dice Pedro en el versículo 36 de Hechos 2, dice, por lo tanto, escuche bien, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, dice, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, escuche bien ahora, Dios, no nosotros, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, como Salvador. Y Pablo en ese tremendo mensaje que más de 3,000 personas
recibieron a Cristo, creyeron, fueron bautizados, se añadieron en la iglesia y vivieron iglesia como debemos cada uno de nosotros vivir. Pablo, en el medio de ese tremendo sermón, dice: yo quiero que toda la casa de Israel, yo quiero que toda esta iglesia, yo quiero que todo el mundo sepa que al Jesús que ustedes crucificaron, que nosotros crucificamos, no se quedó en la tumba, sino que Dios, en su poder, no solamente lo resucitó, sino que lo hizo Señor, le dio el dominio de todas las cosas. Pero no solamente lo hizo Señor, sino que Él es también el Salvador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué lleva a una persona a Dios? Jesús, aquel que Dios hizo Señor y Salvador. ¿Qué transforma a una persona? Jesús. ¿Quién toma a una persona que está metida en pecados y lo transforma, lo regenera, lo limpia y le da una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo corazón? Jesús. Escuche, el bautismo es únicamente un testimonio de lo que Jesús hace en la vida de una persona. Usted se convierte a Cristo, debe bautizarse, reconociendo que Cristo ahora es tu Salvador. Ahora, el bautismo no salva, porque si una persona se convierte a Cristo en su lecho de muerte, si una persona recibe a Cristo en su lecho de muerte y está muriéndose y no se bautiza, no podemos decir entonces que no es salva, porque entonces estamos negando lo que dice la Biblia. Pero si una persona en su lecho de muerte se convierte y recibe a Cristo, usted no puede decir: bueno, vamos a llevarlo ahora para que se bautice. No, eso sería algo. Porque lo que salva es creer en Cristo Jesús únicamente. El bautismo, sí, es un testimonio de la salvación. Las buenas obras, un testimonio también grandísimo de la salvación. Amamos a los demás porque alguien nos amó primero, porque Cristo nos amó primero, porque Él nos amó primero. Y ese Él es solamente Cristo. Esa persona es Cristo. Ese alguien es únicamente Cristo. Todo lo demás proviene y sale únicamente y exclusivamente de creer para salvación en Cristo. Por eso Pablo dice aquí únicamente, sin lugar a duda, dice Pablo, que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Salvador. Y ese es el mensaje que cada persona necesita en este mundo. Aquellos que no han creído necesitan reconocer que Dios ha hecho a Cristo Señor y Salvador. Y aquellos que hemos ya creído en Cristo, necesitamos entonces vivir Hechos 2. Continuar aprendiendo y creciendo y que el Señor continúe haciendo su obra. Y que nosotros vivamos esa vida de creyente y que nosotros queramos crecer ahora los unos a los otros y que Dios entonces nos utilice a nosotros para que Él haga su obra y que nosotros podamos entonces ser una iglesia efectiva. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. No somos nada, Señor, no somos nadie. No podemos ser una iglesia efectiva sin tener a aquel que nos puede hacer efectivo. Porque la efectividad
no viene de nosotros, sino viene de aquel, viene de alguien que está por encima de nosotros. Y ese es nuestro gran Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro Redentor. Señor, y a ti, solo a ti, te damos la gloria, la honra y el honor. Señor, yo te pido que tú hagas a cada uno de nosotros aquí cada día más efectivo, para que a través de nosotros, Señor, nosotros podamos, como tú le dijiste a Josué, en Josué capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, que tú lo ibas a prosperar a él y lo prosperaste a él, Señor. Así como lo hiciste con Josué, con Moisés, con los hombres y mujeres que usaste. Pero también le dijiste a Josué, no se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Y entonces haré prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. La efectividad de Josué, el impacto de Josué no estuvo en él, ni vino por medio de él, sino que está en ti y tú, Señor, se lo diste a él para que a través de tu espíritu en él, a través de tu poder en él, Señor, tú lo usaras. Señor, úsanos de tal manera que nosotros nos esforcemos y que nosotros seamos valientes y que nos esforcemos en toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y terminamos, Señor, este tiempo declarando que tú eres Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ponernos de pie.